Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios. Dios les bendiga. Hoy quiero invitarles a que compartan conmigo este espacio y que estudiemos por un momento la palabra de Dios. Yo quiero compartirles un tema hoy llamado Vuelve a casa hoy. Oseas en el capítulo 14, en el versículo 1 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Mira, qué alegría hay en la familia cuando un miembro vuelve después de mucho tiempo sin verlo. Emociona, ¿no es cierto? Alegra y llega el gozo del corazón de aquellos que lo aman. Todo padre se siente gozoso cuando sus hijos vuelven a casa. El corazón de un padre o de una madre siempre está pendiente del hijo que no está, del hijo que está lejos y mucho más del hijo o la hija que sabemos que no anda por un buen camino. Y en este pasaje que acabamos de leer, Dios nos dice a cada uno de nosotros: vuelve a Jehová tu Dios, vuelve a tu iglesia, vuelve al servicio que has abandonado, vuelve a tu estilo de vida cristiano. Pero también nos hace reflexionar que alejarnos de Dios nos lleva a una vida de pecado y nos hace caer. ¿En qué hemos caído? Quizás en el adulterio, quizás en el desánimo, quizás en el materialismo, quizás en la comodidad, en el enfriamiento espiritual, en vicios, en la falta de propósito en esta tierra. Y por eso es tan necesario atender al llamado de Dios a nuestra vida. Es necesario que como hijos de Dios volvamos a la casa de nuestro Padre, que no sigamos viviendo una vida a la que estamos viviendo lejos de Dios. Mire, la palabra de Dios nos enseña cómo podemos volver a la casa de nuestro Dios. Veamos lo que dice la parábola del hijo pródigo. Las bendiciones que trae a nuestra vida al volver a los caminos de Dios. Quizás usted ha leído tanto este pasaje o lo ha escuchado tantas veces, pero nosotros somos muy olvidadizos. Por eso quiero invitarle a que vayamos a Lucas, al capítulo 15, y leamos a partir del versículo 14 hasta el 24. Dice la Biblia: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire qué espectacular. Si yo le pregunto cuántas veces ha escuchado usted este pasaje de la Biblia o cuántas veces lo ha leído, quizás son innumerables. Pero cada vez que uno lee este pasaje, saca muchas enseñanzas y todas diferentes. Y hoy quiero compartirles varias cosas. Quiero compartirles varias enseñanzas que tienen aplicación para nuestra vida. Que en primer lugar, para volver, es necesario reconocer nuestra condición. Si usted lee desde el versículo 15 al 17, nos vamos a dar cuenta aquí, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Mire qué interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Nadie le daba. Y en el 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí hay algo muy importante. Dice la Biblia, volviendo en sí, es decir, que él reaccionó, reconoció el fondo donde había llegado y se quitó la venda de sus ojos. Se dio cuenta de la realidad de su vida. Mientras no querramos aceptar el estado real de nuestra vida sin Dios, no podremos tomar la decisión de volver a sus caminos. Hay personas que se quieren decir mentira durante toda su vida, asumiendo que llevan una vida bien, pero cuando en realidad ni siquiera paz experimentan en sus corazones. Pensamos tenemos que pensar de dónde hemos caído, reconozcamos lo que hemos perdido, démonos cuenta de la paz que teníamos antes, del gozo que había en nuestra vida, de la bendición, de la prosperidad que disfrutábamos, de la unidad que había en nuestro hogar, por ejemplo. Dios no nos ha tomado por hijos para que vivamos la vida de fracaso y de miseria que estamos viviendo por no tener la humildad de volver a sus caminos, de tomar la decisión de someternos a su voluntad. Todo hijo de Dios tiene que anhelar estar en la casa de su Padre. En el Salmo 84, versículos del 1 al 4, dice, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». Mire qué espectacular. Todo hijo de Dios tiene que anhelar estar en la casa de su Padre. La segunda enseñanza que quiero compartirles en esta mañana es que para volver necesitamos tomar una decisión y una acción valiente y una acción efectiva. Si usted lee a partir del versículo 18, dice, «Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Mire qué interesante, y el 19 y el 20 también, dice, «Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia». Si ustedes pueden recordar, en la primera parte de esta parábola, el hijo pródigo le dice, «Dame lo que a mí me corresponde». Pero aquí ya no está hablando de dar, de darme, aquí ya está hablando del hazme. Y aquí ya pasa de una escuela a la otra. Pasa de la escuela del dame a una escuela del hazme. La escuela del dame es la escuela de la mayoría de los cristianos. Una escuela donde todo el tiempo están estirando la mano para mendigar y no saben que son hijos y como hijos tienen todo. Pero aquí está hablando ya de la escuela del hazme. Pero en esa escuela no solamente es solamente un plan. El versículo ya no habla de un plan solamente, sino que habla también de la acción. Él dice la palabra de Dios en el versículo 18, «Iré y volveré a la casa de mi padre». Y en el versículo 20 dice, «Y levantándose, tomó una acción efectiva». ¿Cuántas personas quieren cosas, pero solamente se quedan en el intento? Por ejemplo, volver a la casa de Dios, volver otra vez a reencontrarse con su Padre, volver otra vez a retomar la senda por el cual el Señor los llamó y los escogió, volver otra vez a la casa del Señor. Mire, nosotros como cristianos no nos podemos quedar con el deseo de volver a nuestro hogar, de volver a nuestro ministerio, de volver a nuestra iglesia. Tenemos que, aparte de la buena intención, tenemos que eliminar el orgullo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que no le permite volver a la iglesia, por ejemplo? El orgullo. ¿Qué es lo que no le permite volver otra vez a buscar a Dios? El orgullo. Para usted es más importante lo que digan los demás que lo que usted está viviendo. Para usted es más importante lo que le puedan decir cuando llegue a la iglesia. Mire, eso es lo que menos le debería importar.
porque Dios está esperándolo con los brazos abiertos. Y adicionalmente, independiente de si algunas personas le pueden decir algo, ¿qué importa lo que digan las demás personas? Lo más importante es lo que piensa Dios, de lo que Él quiere hacer conmigo. Mire, las decisiones que no se transforman en acciones no sirven de nada. Y en Cristo no se trata de anhelarlo, se trata de hacerlo y de volvernos hoy. La tercera enseñanza, de la cual quiero compartirles en esta mañana, es que nuestro Padre Celestial se goza de todo hijo que vuelve. El versículo 20 dice la palabra de Dios: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hay un engaño del cual muchos cristianos caen, y es creer que sin volver a la iglesia pueden mantenerse viviendo como cristianos. Eso es imposible. Cuando la Biblia dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si la gente supiera el respaldo, la cobertura que tiene la iglesia sobre un cristiano, nunca se irían de la iglesia. El saber que al menos una persona ore por mí es una tremenda bendición. Pero tenemos que entender que el Señor siempre está con los brazos abiertos esperando. Mire, cuando el Padre lo vio, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Y el Hijo que merecía un castigo, el Hijo que debía ser reprendido, humillado, fue recibido con los brazos amorosos de su Padre. Así es nuestro Dios. Oseas, en el capítulo 14, en el versículo 4, dice algo bien. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Mira, el Señor nos recibe, no porque seamos buenos, sino porque nos ama. Él tiene misericordia de nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque somos sus hijos. Vuelva a su servicio en la iglesia, que no le importe la crítica, que no le importe el que dirán, aunque le pongan caras. Solo hay un rostro que nos debe importar, y es el rostro de nuestro Padre Celestial. Mire, como una reflexión de la familia, tenemos nosotros esa misma actitud de Dios con nuestra familia. Nuestros hijos encuentran en casa de sus padres amor, comprensión o rechazo y humillación. ¿Es nuestra casa una casa donde nuestra familia encuentra misericordia y gracia, o una casa donde no hay perdón ni misericordia? Si vivimos en soledad, no es por culpa ni de Dios ni de nuestra familia, sino de nuestro corazón lleno de rencor. Y aquí aparece una cuarta lección que yo aprendo aquí, una cuarta enseñanza. Nuestro Padre tiene bendiciones para bien, para todos aquellos que se vuelven a Él. El Salmo 21, versículo 3, y aún Lucas 15, 22. Dice el Salmo 21, 3, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Mira, aquí como dice la palabra de Dios en el Salmo 21:3. Y aquí es el rey David hablando de las bendiciones que Dios le había dado. Pero si seguimos leyendo Lucas en el capítulo 15, en el versículo 22, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí aparecen varias cosas interesantes. El mejor vestido es el vestido de la salvación. El anillo en el dedo es la autoridad y la posición que Dios nos da como hijos de Él. ¿Sabes cuál es la posición más grande que un hombre puede tener en la tierra? Ser hijo de Dios. Es el título honorífico más grande. No es ni rey, ni conde, ni duque, no, nada de esas cosas, ni príncipe. Es el saberse hijo de Dios. Y dice el calzado de sus pies ya no es más esclavo, pues los esclavos andaban descalzos, y hoy tenemos un nuevo caminar. Tenemos testimonio del Evangelio de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué nos dice hoy el Señor a nosotros? Vuelve, hijo mío, a casa hoy. Vuelve al Señor hoy. Y quiero, para terminar este tiempo, invitarles a que hagamos una oración y le demos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad.
En el libro de Job, en el capítulo 21, versículo 22 dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Padre, yo te alabo y te bendigo en este día, Señor, y yo te doy gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada oyente, que en la situación y en la posición en la que se encuentre, nunca olviden de dónde tú los has sacado y a dónde quieres que vuelvan. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje sea una bendición para aquellos que se encuentran confundidos y engañados, creyendo que tú les vas a juzgar y les vas a señalar y condenar. Tú ya hiciste toda la obra, Señor, oh Dios, en la cruz, y tú no has cumplido tu propósito en nuestras vidas, pero necesitas, Señor, oh Dios, que volvamos a ti. Y por eso, Señor, en este día te pido que tú, oh Dios, coloques en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que Dios bendiga sus vidas y que hoy usted tome la decisión de volver, no solamente de conocer y saber su condición, sino de volver ahora en sí, de volver y tomar la decisión de ser valiente y acercarse de nuevo a la presencia de su Padre Celestial. Y que en el nombre de Jesús el Señor le corone de favores y de misericordias, porque Él está anhelando hacer misericordia con nosotros. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y que el Señor sí continúe haciendo la obra en ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!